Seco para Inglés con Mike. Ow. Hi y bienvenidos a Seco para Inglés. Yo soy Mike, tu profe australiano, y te quiero mostrar que aprender inglés no tiene que ser fome. Ya nos conocemos un poco después de la primera clase, así que te quiero preguntar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sabe que esa pregunta tendrá que ser una de las preguntas más comunes del mundo. Todo el mundo la hace. Una persona se preocupa de verdad, pero a otros les importa un pepino cómo te sientes. ¿Cómo estás? No vas a creer el día que tuve hoy. ¿Cachai? Ese weón que me cae súper mal. Bueno, lo vi hoy y no iba a saludarle, pero al final... ¿Qué tipo de persona eres tú? Esa es una cosa tuya, pero igual tienes que saber cómo hacer la pregunta y cómo contestarla. Así que esta pregunta va a ser nuestro enfoque para la clase de hoy. Hoy vamos a seguir nuestro trabajo con el verbo be. Voy a enseñar cómo armar una pregunta y una oración negativa. También vamos a ver unas respuestas comunes a la pregunta ¿cómo estás? Al final de la clase vas a saber cómo preguntar ¿cómo estás? En inglés y después cómo contestar y devolver la pregunta. De la última clase ya sabemos que la estructura de una oración positiva va así, con subject, verb, idea. Ahora, unos ejemplos. I am Mike. You are from Chile. We are friends. They are famous. He is big. She is a doctor. It is okay. Lo único de que nos tenemos que preocupar es que el verb be esté de acuerdo con el subject. De repente tenemos que hablar de cosas que no son. Para convertir una oración que ocupa el verb be en negación, solo hay que agregar la palabra not. Lo colocas justo después del verbo. Los políticos son muy buenos para negar las cosas, así que para demostrar la estructura de una negación, le voy a pedir ayuda a este tipo. Hello, I am Tony Abbott. I am a politician. ¡Qué privilegio, chiquillos! Aquí tenemos el ex primer ministro de Australia, Tony Abbott, aquí con nosotros. Ya, esto vamos a hacer. Cada cosa que yo digo, él va a decir que no es así. I am Mike. You are not Mike. We are friends. We are not friends. He is big. He is not big. It is okay. It is not okay. Para hacer una pregunta, hacemos algo un poco diferente. Sacamos la palabra not, no es necesario. Y en vez de subject, verb, vamos a cambiar el orden un poco a verb, subject. Entonces tenemos, Are you from Chile? Are they famous? Is she a doctor? Is it okay? Y cachai que al final de la pregunta subo el tono de mi voz un poquito. Is it okay? Para ver todo junto, tenemos aquí una oración así, en positivo. We are friends. Bien, para hacerlo negativo, metemos not después del verbo. We are not friends. Para hacer una pregunta, cambiamos el orden. Are we friends? Este tipo de pregunta igual tiene su uso, pero solo hay dos respuestas posibles. Are we friends? Yes, we are.
No, we are not. Es como un callejón sin salida. Si queremos saber más, puedes usar una de estas palabras de interrogación. Las palabras de interrogación son what, who, where, when, why y finalmente how. Y las puedes colocar al principio para transformar la pregunta en algo más útil. Entonces, ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Cómo estás? Primero, una palabra de interrogación tenemos how, que significa cómo. Después, el verbo be. Tenemos tres opciones, am, are y is, pero tiene que estar de acuerdo con el subject, así que veamos eso primero. ¿Qué sería el subject para tú? Claro, you. Para el subject you, tenemos que cambiar el verb be a are. Entonces, todo junto. ¿Cómo estás? Es how are you? Para responder la pregunta, aquí hay unas respuestas muy comunes. Vamos a usar la estructura normal, o sea, subject, verb, y la idea será una de estas palabras aquí. Entonces, si está súper bien, puede decir I am great o fantastic. O, I am really good. ¿Te acuerdas que really es como una palabra para dar más intensidad? I am really good. Estoy muy bien. Abajo todavía estamos muy bien. I am good. Aquí abajo son respuestas más neutras. I am fine. I'm okay. I'm alright. Todo eso significa que estoy bien. I am not too bad. Aquí tenemos not, nuestra palabra de negación. Y bad significa malo. Es como decir que estás bien porque no estás malo. I'm not too bad. No estoy demasiado mal. Y esta última, I am cool, significa estoy piola. How are you? I'm cool. Y abajo tenemos otra negación. I am not so good. Significa que no estoy tan bien. Y aquí las últimas. How are you? I'm bad. I'm terrible. Otra cosa muy importante. No digas I am so-so. He notado que muchos latinos dicen esto porque es una traducción para estoy más o menos. Pero la verdad es que no hay mucho hablante nativo de inglés que lo usan. En vez de so-so, I am fine, or I am okay, or I am alright. Ya, con todo lo que has aprendido, vamos a ver unas imágenes. Voy a hacerte unas preguntas y tú tienes que responder. ¿Listo? No sé qué tiene en la boca. A ver, ¿cómo le podemos preguntar si está bien? Necesitamos verb, subject y idea. Verb, are. Subject, you. Idea, okay. Hey dude, are you okay? Yeah, I'm fine. Aquí en este concierto parece que todo el mundo lo está pasando la raja. How are they? They are great. Uf, un combo al hocico. How is he? He is not so good. Y este weón comiendo su torta piola. How is he? Aquí depende, podría estar de good para arriba. He is really good. Cha, mira el auto. How is the car? El auto es muy, muy malo. Así que aquí podríamos decir, the car is bad. The car is terrible. Y aquí tenemos Wonder Woman. Supongo que está en su día libre o algo. Ya está súper relajada. ¿Cómo preguntamos cómo está Wonder Woman? Palabra de interrogación.
How. Verb. Is. Subject. Wonder Woman. How is Wonder Woman? Y la respuesta está piola. Subject. Ya dijimos Wonder Woman. ¿Con qué pronombre lo podemos reemplazar? She. Verb. Is. Idea. Cool. She's cool. Con eso estamos bien. Ya sabemos cómo armar una oración positiva. They are great. Y una negación. I am not too bad. Y cómo hacer una pregunta. Con palabra de pregunta. How are you? Or is he okay? Eso es todo para la clase. Espero que hayas aprendido algo. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo. Y si estás en Santiago de Chile y te gustaría tomar unas clases privadas, mándame un correo a secoingles@gmail.com O a Maryland Centro de Idiomas, donde trabajo junto con un equipo de profesores tan entretenidos como yo. See ya!